Ya va. Bien, buenas noches a los hermanos y a los amigos. Agradecemos a Dios porque Él nos concede esta otra oportunidad de podernos juntar aquí para poder transmitir en vivo y en directo lo que es el mensaje de salvación. Queremos invitar a los amigos y hermanos que nos siguen a través de estas redes sociales para que nos puedan prestar ahí un momento de su tiempo, ya que en este momento se estará anunciando el mensaje del Evangelio, pero también habrá una palabra de enseñanza para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Así que vamos a cantar unos himnos de nuestros signarios, signos y cánticos del Evangelio, y a continuación dejaremos al hermano Lázaro con el mensaje de salvación. Cantemos el himno número 13. Aún hay lugar, escucha, pecador. Aún hay lugar, escucha, pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Entra al festín que muchos gozan ya, y allí Jesús un sitio te dará. Oh sí, hay sitio para ti. Aún hay lugar, la puerta franca está, mas entra pronto que a cerrarse va. Oh sí, hay sitio para ti. Ángeles mil te dicen con amor, entra a gozar la gloria del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Pronto tal vez hoy mismo morirás, mas el banquete tarde clamará. Ay, me perdí, no hay sitio para mí. Así es, mi estimado amigo, dice las palabras de este himno: aún hay lugar, escucha, pecador. Amigo, yo quiero decirle que todavía hay tiempo y usted tiene la oportunidad en este tiempo que todavía tenemos, porque después de muerto no hay oportunidad. Dice el himno: la puerta se cerrará y ahí no podrá entrar. Entonces la oportunidad es hasta este día, porque hasta este día nosotros tenemos la vida, y es ahí donde usted puede buscar del Señor Jesucristo y tomarlo como Salvador o recibirlo por fe en el corazón. Vamos a cantar otro himno. El himno número 18 de nuestros signarios dice: ¿cómo puede el pecador su perdón aquí saber? Número 18. ¿Cómo puede el pecador su perdón aquí saber? ¿Cómo puede el Salvador esto hacerle comprender? El que siente la verdad en su propio corazón, dice con seguridad: Dios me ha dado el perdón.
sangre en la cruz por salvarme derramó. Allá por la fe sola, gozo y divino amor, y en su alma tiene paz, santa paz en el Señor. Así es, dice el himno, ¿cómo puede el pecador su perdón aquí saber? Los seres humanos podemos saber el perdón en este mundo por el tan solo hecho de recibir a Jesucristo en nuestro corazón como el único Salvador. Y amigo, usted lo puede saber si tan solo acude al Señor Jesucristo y Él le dice que si usted se entrega a Él de todo corazón, los pecados le son perdonados. Vamos a cantar otro himno más. Vamos a cantar otro himno más en esta hora para luego dar paso al mensaje del Evangelio. Vamos a cantar el himno número 2 de nuestros signarios. Himno número 2. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhelas tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Bien, agradecemos a las personas que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Vamos a hacer una oración para a continuación dejar al hermano Lázaro con el mensaje del Evangelio. Oremos. Padre, que habitas en los cielos, te agradecemos, oh Dios, en esta noche por permitirnos este momento para anunciar el mensaje de salvación.
Sabiendo Dios que todavía hay muchas personas en este mundo que no tienen a Jesucristo como el Salvador, y ellos se encaminan a un lugar terrible llamado Dios la perdición eterna. Pero que aún hay lugar, como dice el himno, porque todavía la puerta del cielo está abierta. Y pedimos, oh Dios, por aquellas personas que no tienen a Cristo y nos están viendo en este momento. Y ellos escucharán, oh Dios, el mensaje de salvación, y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo que les convenza para que ellos, oh Dios, puedan hacer un alto en sus vidas y recibir a Jesucristo en el corazón como el único Salvador. Por el hermano Dios que tendrá este ministerio de anunciar las buenas nuevas de salvación, también pedimos por él para que seas tú, Dios, que les des palabras fáciles, claras, y que los amigos puedan entender. Nos encomendamos, oh Dios, a tus fieles cuidados, pidiendo tu ayuda y tu dirección. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Bien, dejamos a nuestro hermano Lázaro con el mensaje del Evangelio. Muy buenas noches, amigos y hermanos que tienen la gentileza de sintonizarnos en esta hora, estar viéndonos y escuchándonos a través de este medio. Es un privilegio el disfrutar de la bendición que Dios nos concede de hacer uso de este medio con el fin de anunciarle una vez más el mensaje de salvación basado exclusivamente en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Vamos, con la ayuda de Dios, en esta oportunidad a pensar en un versículo que lo encontramos ahí en la carta de Pablo el apóstol a los hermanos en Roma, carta a los Romanos, capítulo 6 y el versículo 23. Ahí estaremos leyendo Romanos capítulo 6, versículo 23, y nos dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude y nos bendiga al meditar en su palabra. Bien, amigos y amigas, en este versículo estaremos pensando en dos contrastes. Tenemos dos marcados contrastes aquí en este versículo. El primer contraste es la muerte y la vida. Dice el versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amigo y amiga, ese es el primer contraste, la muerte y la vida. Pero también el segundo contraste es cómo nosotros obtenemos ambas cosas, o una de estas dos cosas. La primera como el pago, como el salario, como algo que nosotros recibimos por haber hecho los méritos para recibirlo. Esto en relación a la muerte. Pero también se contrasta en la forma de recibir la vida. Nadie merece recibir la vida eterna, pero es una dádiva de Dios. Entonces vemos claramente allí estos dos contrastes marcados aquí en este versículo. Ahora bien, entramos a pensar en lo que textualmente la Escritura nos dice aquí. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, amigo y amiga, si yo le propongo o le invito en este momento a pensar en una situación desagradable que pueda acontecernos. Imagínese que usted labora una semana, pero que al final de semana, al fin de semana, usted no recibe el salario por aquella labor que ha desempeñado durante ese tiempo. ¿Qué pensaría usted de esto? Indudablemente pensaría que es una injusticia haber laborado durante una semana y no recibir el salario de ello. Es justo que reciba la retribución por su labor desempeñada. Ahora bien, vea usted lo que la Escritura nos dice aquí. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto,
La Escritura nos dice claramente aquí que nosotros hemos hecho los méritos suficientes para recibir la paga del pecado, para recibir la muerte como paga del pecado. Claro está, debemos entender la muerte en sus tres formas. La muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios, como sucedió allá en el huerto del Edén. El día que de él comiereis, dijo Dios, ciertamente moriréis el día que de él comiereis. Pero físicamente el hombre no murió allí, pero sí murió en su relación con Dios, en su comunión con Dios, y a partir de allí quedó espiritualmente muerto. Entonces, la muerte espiritual es a causa de la desobediencia del ser humano. Pero también está la muerte física, que esto es por decreto divino, por decreto de Dios. Dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también está la muerte eterna, el hecho de ser lanzado al lago de fuego todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, habiendo recibido previamente al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Entonces el versículo nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Claro, amigo y amiga, claro lo dice la Escritura. Usted y yo, por naturaleza, hemos hecho los méritos suficientes para recibir la retribución de nuestra actitud, de nuestra conducta alejada, desaprobada delante de la presencia de un Dios santo, de un Dios perfecto. Entonces, la paga del pecado es muerte. Pero muchas personas están pensando hoy en día, ¿por qué morimos? ¿Por qué, siendo Dios un Dios de amor, va a enviar a personas a la condenación eterna? Amigo y amiga, aquí vemos que nosotros los seres humanos, como dije ya y reitero, hemos hecho los méritos suficientes para recibir ese salario que muy bien nosotros merecido lo tenemos, siendo la muerte. El hombre sin Cristo se encuentra espiritualmente muerto, separado de Dios. Y si la muerte física le sorprende en tal condición, irá a un lugar de tormento y un día tendrá que presentarse delante del Señor Jesucristo en el juicio del trono blanco y así ser lanzado al lago de fuego. No es este el propósito de Dios, no es esta la voluntad de Dios. Claro, la Biblia claramente nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Note, amigo, claro, la Escritura nos dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué de aquel que no procede al arrepentimiento? ¿Qué de aquel que no reconoce su culpabilidad delante de Dios? ¿Qué de aquel que no toma la acción positiva de recibir a Cristo en su corazón? Aunque no es el propósito, aunque no es la voluntad de Dios, tendrá que ir a sufrir eternamente en el lago de fuego y así recibir en plenitud la paga del pecado. Pero, amigos y amigas, hacemos énfasis en esto. La consecuencia del pecado, usted aún merece recibirla. Nosotros ya no porque seamos buenos, no porque seamos mejores personas que usted, de ninguna manera. No porque haya méritos en nosotros, no porque haya algo bueno en nosotros, de ninguna manera. Sino por la acción, la actitud nuestra de haber recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones como el Salvador de nuestras almas por gracia. Como a continuación estaremos viendo cómo es la dádiva de Dios, en qué consiste la dádiva de Dios. Entonces el ser humano merece recibir plenamente la paga del pecado, que es finalmente el hecho de ser lanzado al lago de fuego a sufrir por la eternidad. No es este el propósito de Dios, insistimos en ello, pero es algo que usted merece recibir, que todos merecemos recibir a causa de nuestra naturaleza. Por lo tanto, amigo y amiga, es una triste realidad recibir la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y ese salario por el pecado usted está dispuesto a recibirlo,
Y un salario, pensando humanamente, usted puede renunciar a recibirlo, pero quiera o no, deberá recibirlo a su debido tiempo. La Escritura nos dice, porque está establecido, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, esto es, al Señor Jesucristo. Pero bien, pasamos a pensar un poco en el contraste. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es lo que anteriormente hemos visto. Ahora vamos a pensar un poquito en la dádiva de Dios. Una dádiva es un regalo que se recibe sin merecerlo, que se recibe sin haber hecho mérito ninguno para poder adquirirlo. Esta es la manifestación de la gracia de Dios, por gracia de Dios. Porque solo en el corazón de Dios pudo encontrar la voluntad de poder salvar a un mundo perdido, de poder salvar a un mundo totalmente extraviado, contrario a la voluntad de Dios, rebelde a la palabra de Dios, ignorando al Hijo de Dios. Pero Dios halló motivos en su corazón para amarnos. Y nos dice esta misma Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, pensemos entonces en la dádiva de Dios. En contraste a el salario por el pecado, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vean, amigos y amigas, qué hermoso pensar en la manifestación de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, del amor de Dios manifestado para con todos los seres humanos, eximiéndonos de recibir el salario, la retribución de nuestra desaprobada actitud delante de Dios, deliberadamente extraviados delante de la presencia de Dios. Pero no obstante, Él nos ofrece una dádiva, un regalo, un don. Dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero bien, amigo y amiga, es posible que usted en algún momento haya renunciado a recibir un regalo, a recibir una dádiva. Es posible que lo haya hecho, pero no rechace recibir esta dádiva. Porque el recibir la dádiva de Dios, el recibir la vida eterna, le rescata por este hecho, le rescata de ir a sufrir eternamente en el lago de fuego. Como dice al final de allá, en Juan capítulo 3 y el versículo 16. No se pierda, dice, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, aquel que por la fe plena en el Señor Jesucristo, manifestada en una actitud de obediencia, ¿cómo así? Recibiéndole en su corazón como el Salvador de su alma, es rescatado de recibir la paga del pecado y recibe la dádiva de Dios, recibe la vida eterna, el gozo eterno, junto a aquel que tanto nos amó a tal grado que entregó su vida para poder salvarnos. Esto es el Señor Jesucristo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigo y amiga, Dios a través de esta palabra está hablándole a usted que hay un salario que usted merece recibir, que es la paga del pecado, la muerte, tanto muerte física como también la muerte eterna, el ser lanzado en el lago de fuego. Pero Dios no quiere esto para usted. Por ello Él envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Envió a su unigénito Hijo que viniese de los cielos a tomar forma humana, como dice la misma Escritura, que se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto hizo el Señor Jesucristo. Nació de la Virgen María allá en Belén de Judea, con el propósito único y exclusivo de consumar una obra perfecta, muriendo por su pecado y el mío, muriendo por su culpa y la mía. Amigo y amiga, usted y yo somos culpables de la cruenta muerte del Señor Jesucristo allá en el Calvario. Él murió por su pecado y el mío. Usted y yo somos culpables de esa muerte, porque por el pecado nuestro Él murió, porque por todos murió.
dice la Escritura. Entonces Él vino a esto, a entregar voluntariamente su vida en una forma violenta, en una forma cruenta. Él murió allá en el Calvario. Fue bajado de allí a una tumba, y al tercer día Él resucitó victorioso entre los muertos. ¿Para qué? Para triunfar sobre la muerte, para triunfar sobre la tumba. Se levantó de la tumba para tener la autoridad, para tener el poder, la potestad. Como Él lo dijo finalmente allá en el capítulo 28 de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le has dado potestad de dar vida eterna, dice Él. Entonces la dádiva de Dios consiste en la vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que quedamos claros en esto, amigos y amigas, y que usted reflexione seriamente, que haga un alto en su vida y reflexione seriamente. Hay un salario que usted merece recibir, y que quiera o no habrá de recibirlo si no recibe la dádiva de Dios. Y este salario es la muerte, y sobre todo la muerte eterna, el ser lanzado al lago de fuego. Si usted rechaza la dádiva de Dios, sea que quiera o no, sea que le guste o no, usted va a recibir el salario del pecado. Va a ser lanzado al lago de fuego, aunque no es la voluntad de Dios, pero esa será su decisión final. Pero también hay un regalo que gratuitamente Dios le está ofreciendo por medio de su palabra en esta hora: la dádiva de Dios, por la obra perfecta del Señor Jesucristo consumada allá en la cruz, en el Calvario. Pero es necesario que usted tome esta decisión de recibirla. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y queremos hacer énfasis en esto. Es en Cristo Jesús, es única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Claramente lo dijo allá en el capítulo 14 de Juan, versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, amigo, este es un absoluto, nadie viene al Padre sino por mí, solamente por medio del Señor Jesucristo. Y entonces el versículo dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, solamente a través del Señor Jesucristo. Si usted quiere ser eximido, si usted quiere escapar de recibir la paga del pecado, la única forma es recibiendo la dádiva de Dios, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón como el Salvador de su alma, solamente a través del Señor Jesucristo, en ningún otro medio. La Biblia lo dice, Dios lo dice contundente y claramente a través de su palabra, en Cristo Jesús. Pero finaliza diciendo el versículo, Pablo usa esta frase: Señor nuestro. No sé a quién usted haya llamado Señor, y sin el afán de ofender a nadie, no es nuestro propósito, pero sí aclarar lo que la Escritura dice. Pablo aquí dice: Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está diciendo: mi Señor es Cristo Jesús. De repente usted ha estado llamando Señor a otra persona, o de repente a un objeto. Las naciones dicen la patrona de Honduras, la patrona de México, la patrona del municipio determinado, y no queremos ofender a nadie con esto. Pero Pablo está diciendo: Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y amiga, esto es recibir al Señor Jesucristo como nuestro dueño, renunciar a la esclavitud del pecado. El mismo Señor Jesucristo dijo claramente allá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice allí mismo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero de repente la verdad es como un remedio que al caer en la herida duele y hay reacción a ello. Pero amigo y amiga, debe usted recibir la dádiva de Dios para escapar de recibir la paga del pecado. El único medio es el Señor Jesucristo, y es recibiéndole como su Señor, como su Salvador. Pablo dijo: Cristo Jesús
Señor nuestro. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él quiere ser su Señor. Señor significa amo, significa dueño. Y aunque parezca igualmente fuerte, pero el Señor Jesucristo dijo ahí mismo, en el capítulo 8 de Juan, vuestro padre es el diablo, dijo a aquellas personas. Y aquel que no es hijo de Dios, es hijo del enemigo de Dios, de Satanás. No es que queramos ofender de ninguna manera a nadie, pero así la Escritura nos dice. Y el ser humano solo puede tener un padre, o es Dios o es Satanás. Pero las personas dirán, todos somos hijos de Dios. Así muchos afirman. No es así. La Escritura dice ahí mismo en Juan, capítulo 1 y el versículo 12, 11 y 12, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por creer en el Señor Jesucristo, por recibir la dádiva de Dios, por recibir la vida eterna, por medio del Señor Jesucristo. Así que, amigo y amiga, usted debe tomar una decisión. Única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo, recibir la dádiva de Dios, recibir la vida eterna, creyendo en el Señor Jesucristo, recibiéndolo en su corazón como el Salvador de su alma. Usted puede decir palabras, frases como la siguiente: Señor, reconozco que soy un pecador, te recibo como el Salvador de mi alma. Y si usted lo hace de todo corazón, Él le perdona los pecados, Él le concede gratuitamente la vida eterna, pero es una decisión que usted debe tomar, y debe tomarla en vida, debe tomarla en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es hoy. Claramente la Escritura nos dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Amigo y amiga, de ahí donde está viéndonos y escuchándonos, si usted ha entendido este mensaje, ha reconocido que es un pecador culpable delante de Dios, merecedor del salario del pecado, de la paga del pecado, pero hay una buena noticia, hay una gran noticia aquí. Él quiere que usted no reciba el salario del pecado. Él quiere que usted gratuitamente obtenga esta dádiva, este regalo de Dios, que consiste en la vida eterna, pero única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. Y Pablo dijo, Señor nuestro, usted puede decirle Señor al Señor Jesucristo, habiéndole recibido como nuestro Salvador. Y si usted aún puede llamarle así, pero sin haberle recibido, en vano está llamándole así. Pero usted tiene la oportunidad en esta hora. Le animamos, le invitamos a tomar la decisión de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Nosotros le invitamos, Dios le llama a través de su palabra, pero es usted quien decide qué hacer. Nuestra responsabilidad es hablarle lo que Dios dice a través de su palabra, independientemente si a usted le guste, si no le guste, o si le recibe o le rechaza, es su decisión. Nuestra responsabilidad es hablar lo que Dios nos manda a través de su palabra misma. Usted, amigo, decide qué hacer. Si quiere recibirle, ahí donde está, puede hacerlo, y luego testificar haber recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esperamos que haya quedado debidamente informado de su condición, del remedio que Dios le ofrece y de la responsabilidad que en usted queda de recibirle o rechazarle. Que Dios nos bendiga.